Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es entalpía de reacción y ley de Hess. Para la entalpía de reacción, nosotros podemos definir a la entalpía como la cantidad de energía que se pone en acción cuando se produce una presión constante sobre un objeto. Y la fórmula que nosotros podemos ocupar para poder calcular la entalpía en una reacción es la siguiente. La entalpía de reacción es igual a U más PV, donde la H significa entalpía, U energía interna del objeto, la presión por el volumen. Es importante resaltar que es una propiedad termodinámica extensiva. Esto quiere decir que su módulo o magnitud depende de la cantidad de masa que tengamos presente. Dado que aquí el calor necesario para la reacción va a variar, dado que nosotros vamos a tener como unidades kilojoule sobre mol. Kilojoule es una unidad de calor y el mol es una unidad de química para englobar una cantidad de masa. Para nosotros nos resulta físicamente imposible conocer el valor de la entalpía de una sustancia debido a que ésta se mide por diferencias de entalpía, por ello tiene el símbolo del triángulo, que también lo podemos llamar como delta, y nos indica una diferencia de entalpía porque, como ya mencioné, esta depende de la cantidad de masa que nosotros tengamos. La entalpía de reacción es usada particularmente en las reacciones químicas y representa el valor liberado o absorbido de una reacción, y lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula. La diferencia de entalpía es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Este valor puede ser positivo o negativo. Esto dependerá de si nos encontramos en presencia de un proceso exotérmico y endotérmico. El proceso exotérmico libera energía a su entorno, mientras que el endotérmico la absorbe. Para nosotros poder calcular la entalpía de reacción por energía de enlace, necesitamos saber cuál es la energía necesaria para romper ciertos enlaces. Recordemos que un enlace es la unión de dos elementos, ya sea oxígeno con oxígeno, carbono con oxígeno, hidrógeno con oxígeno, etc. Y para ello nosotros podemos encontrar diversas tablas donde nos puedan proporcionar estos valores. Estos son ejemplos de unas tablas y los valores de las energías necesarias para poder romper con estos enlaces. Los utilizamos de la siguiente manera. Por ejemplo, en el enlace de carbono con nitrógeno, la energía que nosotros necesitamos es 305 kJ sobre mol. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada mol que tengamos necesitamos adicionarle 305 kJ para que nosotros podamos romper con ese enlace. Ahora, con la ley de Hess, esta ley fue anunciada en 1840 por el químico suizo Hermann Henry Hess. Esta ley también puede llamarse ley de aditividad en las entalpías de reacción, pero nosotros la podemos conocer de una manera distinta, la cual es cuando una reacción química puede expresarse como una suma algebraica de dos reacciones, su entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de reacciones parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una reacción general que es del compuesto que nosotros queremos obtener y un par de reacciones parciales de las cuales también vamos a tener valores de las entalpías de reacciones y eso nos ayudará para hacer la entalpía de formación. La ley de Hess se ocupa para una entalpía de formación. Mediante entalpía de reacciones llegamos a la entalpía de formación. Un ejemplo de ello es el siguiente. Para llegar al fundamento de la ley de Hess, vamos a considerar el ejemplo de la entalpía de formación del dióxido de carbono. Primeramente vamos a tener una reacción general, la cual es tener carbono en forma de grafito más oxígeno diatómico en forma de gas, y esto nos va a dar al dióxido de carbono en forma gaseosa, y la entalpía de reacción de esta es menos 393.5 kJ sobre mol. Nuestras semireacciones serían las siguientes. En la primera etapa debemos de tener el carbono en forma de grafito más medio mol de oxígeno diatómico en forma de gas, y esto nos va a formar monóxido de carbono. Antes de llegar al dióxido de carbono vamos a formar monóxido. Y su entalpía de reacción es de menos 110.4 kJ sobre mol. Y nuestra segunda etapa es pasar del monóxido de carbono al dióxido de carbono adicionando otro medio mol
de oxígeno diatómico en forma de gas para poder obtener el dióxido de carbono. Y la entalpía de reacción de este es menos 283.1 kJ sobre mol. Entonces nosotros vamos a realizar la suma de estas reacciones parciales para poder obtener la entalpía de formación del dióxido de carbono. Y la fórmula que nosotros vamos a ocupar es la siguiente. Como entalpía 1, la entalpía de reacción que nosotros tenemos, la reacción general, que es la primera donde tenemos una entalpía de menos 393.5 kJ sobre mol. Nuestra entalpía 2 será nuestra etapa 1 y la entalpía 3 será la etapa 2 de nuestras reacciones parciales. Entonces vamos a realizar la igualdad. Menos 393.5 es igual a menos 110.4 más menos 283.1. En muchos de los ejercicios que vamos a tener en la ley de Hess, no se les proporcionará la entalpía general de toda la reacción. Solo se les proporcionarán las entalpías de reacción de las etapas de las reacciones parciales. A raíz de estas se pueden obtener porque si nosotros lo hiciéramos en este ejemplo, simplemente quitamos la entalpía 1 y lo dejamos como está en la fórmula. La diferencia de entalpía 1 es igual a 110.4 más menos 283.1 y al resolver la suma nosotros podemos obtener de manera directa el menos 393.5 kJ sobre mol. Y esto sería todo por la clase del día de hoy, correspondiente al tema de entalpía de reacción y ley de Hess.